Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Bogotá vive hoy su fiesta anual del arte y la cultura, la Feria del Libro, que este año ha llegado a su 30ª versión. Hay un libro que se ha convertido en una gran novedad en la feria, por la actualidad del tema y el personaje. Timochenko, el último guerrillero, el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, abre las puertas del libro de su vida al periodista y reconocido militante de izquierda, Jorge Rojas. Bienvenido, Jorge Rojas, a Congreso y Sociedad. Muchas gracias, Néstor. Me alegra mucho estar aquí. ¿Cómo se inicia esta historia? ¿Cómo se conoce usted con quien es hoy un reconocido líder de la paz? Bueno, en 1976, Rodrigo Londoño y yo estudiábamos en el mismo colegio, el Instituto Quimbaya, en el departamento del Quindío. Él hacía segundo bachillerato, no estudió más que segundo bachillerato y no lo terminó, y yo hacía sexto bachillerato. A él lo habían echado de su casa, o mejor, él se había fugado de su casa porque su papá, que era comunista, lo maltrataba, lo golpeaba, lo trataba con violencia, y él, rebelde, dijo que no aguantaba más y se fue. Y fue a dar a Quimbaya. Y en Quimbaya estaba yo estudiando, pero mi papá también me echó de la casa. Pero a mí, por izquierdoso, por revolucionario, mi papá era conservador. Terminamos viviendo juntos en la misma casa, compartiendo, cocinando, dos jóvenes expulsados de sus casas por intolerancia política, pero dos jóvenes que queríamos cambiar el mundo. Y un día él me dijo que él no quería seguir ni estudiando, ni quería seguir vendiendo periódicos, ni quería seguir pintando paredes por ahí, que era lo que hacíamos, que él quería irse para la guerrilla. Y empezó una larga conversación donde yo traté de decirle que no, que ese no era el camino, que las armas no, que hay que insistir, y él decía el estado de sitio, la represión, esa discusión que tú conoces bien de la izquierda de los 70. Al final, el 3 de abril del 76, en medio de una reunión de militantes de la Juventud Comunista, él se paró y se fue con un señor que lo llevó y dijo, ¿quién es el berraquito que se va conmigo? Cogió unas botas, cogió un morral y nunca más lo volvimos a ver. Desde entonces desapareció y todos sabíamos que se había ido para la guerrilla. ¿Cómo sigue su vida y cómo sigue la de él? Pues yo me dedico al periodismo, termino mis estudios, me dedico al periodismo, a los derechos humanos y a la paz, y él se dedica a la guerrilla. Él fue ascendiendo, él se volvió comandante, llegó al secretariado, se volvió el jefe máximo, y yo, siendo un activista de la paz y un periodista, pues seguí mi trabajo en Armenia, en Montería, en Barranquilla, en Bogotá. Pero el año pasado, 40 años después de la conversación, yo fui a La Habana a una reunión por la paz y allá fue el reencuentro. Y volvimos a conversar. ¿Qué pasó estos 40 años? ¿Por qué usted se fue a la guerrilla y no me terminó de explicar? Y él me explicó y me dijo qué pasó en esos 40 años y me contó de su familia y de su hija y de toda la historia que él no había contado y muchos secretos lo reveló, hasta que al final yo le dije, yo voy a hacer un libro porque me parece que el país debe conocer quién fue el jefe guerrillero que hizo la guerra, quién fue el jefe guerrillero que firmó la paz, qué hay detrás de esa persona que tiene un prontuario, que tiene delitos por los cuales debe responder, pero que es un protagonista, como usted bien lo dijo, de la historia del país. ¿Qué diferencias encuentra usted entre el joven, adolescente, militante del Partido Comunista y ya el jefe, curtido jefe guerrillero, que se atrevió a dejar las armas y entrar a este proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos? Yo lo podría ver como en el tono de la voz. Él siempre tuvo ese acento paisa que vos conocés bien, pero antes era el tono paisa acelerado. Y yo encuentro a un hombre reposado, que piensa muy bien las palabras que va a pronunciar, que no se acelera. Quizás las circunstancias mismas de la guerra, de la clandestinidad, o de pronto la presión de todos estos temas de la paz, lo volvieron un hombre muy prudente, muy tranquilo. Uno lo ve como una persona que no se está acelerando para tomar decisiones. Y creo que eso ayudó mucho porque ahí en el libro se cuenta el momento en que mataron a Alfonso Cano y él estaba en el centro de la decisión de si las FARC seguían o no el proceso con Santos. Y la mayoría
por no decir, o buena parte de la gente de las FARC no quería seguir el proceso, quería seguir la guerra. Y fue la tranquilidad, la paciencia y la decisión de Timochenko la que le abrió el camino a la negociación exitosa con el gobierno. Presenta la editorial este libro con una reseña en la que habla de una vida áspera, de dolores y dichas espirituales. Cuéntenos en toda esa larga conversación de estos dolores, de estas dichas espirituales. Bueno, la guerra es un desgarramiento, la guerra es un desprendimiento de muchas cosas. La gente va al combate con alguna idea, errada o no, y combate a un adversario. Y Timochenko, que no fue médico, como se dijo por ahí, sino que vino a Bogotá a estudiar medicina con unos médicos, pero un aprendizaje muy empírico. Entre otras cosas, terminó participando en intervenciones quirúrgicas de alta complejidad en el Hospital de la Ortúa. Él mismo lo cuenta. Y en 3 clínicas privadas para poner en práctica lo que le enseñaban los médicos para ser el enfermero de la guerrilla. Y me llama mucho la atención que él no practicó, no ejerció la medicina o sus conocimientos de enfermería para atender a sus propios compañeros de lucha, sino para salvar a 13 militares que habían emboscado y que salieron heridos, 2 de ellos de mucha gravedad, y a él le tocó intervenir y trabajar en pleno combate para salvarlos. Y después una guerrillera se reencontró con uno de esos militares que le reconoció que si no hubiera sido por Timochenko se hubiera muerto en la selva. Esas son las vicisitudes de la guerra. Además, la idea que tiene Timochenko y que me expresa en el libro, porque yo le cuestiono las masacres, los secuestros, lo que ha hecho las FARC. Él reconoce que hay errores, también dice que hay muchas mentiras alrededor de las FARC, pero es su voz que la puede leer el pueblo colombiano y tomar una decisión. Esto, ahí dicen que no es una apología de la guerrilla, yo digo que es una apología de la paz, porque es reconocer a la persona que estuvo en ese acontecer de la guerra en el país y de la paz también. Su formación política, supongo que la habrá adquirido también una vez ingresa a la guerrilla en la Unión Soviética, por ejemplo. No parece, porque él nunca fue a la Unión Soviética. Siempre se dijo que estuvo en la Patricio Lubumba, no. Puede ser que haya ido a otros lugares, yo no pude constatar eso, pero su formación política es el estudio. Él aprendió muchas cosas antes y durante la guerrilla. Incluso ahí me cuenta todo lo que leían. Y yo me tomé el trabajo de revisar todos esos textos, que algunos ya no existen, muchos de la literatura soviética, pero me di cuenta que tenía una formación y cómo trabajaban dentro de la guerrilla el estudio y el conocimiento desde su perspectiva ideológica, por supuesto. Entonces ahí hay una razón también de lo que significó el paso a la guerrilla, y dentro de la guerrilla su capacidad de entender y de aprender que no es algo fácil. Y el otro drama que él cuenta es el de la hija. El drama de la hija de Timochenko, la única hija que estuvo a punto de morir o de ser secuestrada. Esa historia que ocurrió aquí en Bogotá y que él cuenta, no la había contado nunca, y yo la dejo para que los lectores la revisen. Timochenko, el último guerrillero. No volvemos a la guerra. Fue su expresión lapidaria que registra este libro de Jorge Rojas Rodríguez, autor que nos visita hoy aquí en Congreso y Sociedad, un libro muy polémico, muy controvertido y que ha tenido mucho éxito en las librerías y en la Feria Internacional de Bogotá. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional, y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. A mí
Me han estigmatizado por el color de mi piel. Mandi abuela no que le minú. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas en pleno siglo XXI. Desde este 2015 empezó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Timochenko, el último guerrillero, con el autor de su libro. ¿Por qué Timochenko? Ahí se cuenta por fin la historia. Timochenko fue el nombre que le puso un guerrillero que se llama Martín Villa después de regresar de la Unión Soviética, que tenía un profesor que se llamaba Timochenko. Y Timochenko no encontraba cómo llamarse dentro de la guerrilla. Y los nombres que él puso, que creo que era Camilo o no sé qué, Ernesto, no los aceptaron. Entonces finalmente aquí nadie se puede llamar Timochenko y así se quedó. No es el general ruso de la guerra patria, sino un profesor universitario que se llamaba, creo que Mijail Timochenko. ¿Qué otros aspectos de ese extenso reportaje, en este que es no es una apología, por supuesto, de las FARC, usted lo ha dicho, es una apología de la paz, lo llegaron a impactar profundamente en esa conversación, en ese reportaje magistral que ha hecho con el líder guerrillero? Bueno, hay una historia que no conoce el país y fue cuando estaba muy joven en la guerrilla, en el gobierno de Turbay. El presidente Turbay nombró a Carlos Lleras Restrepo como jefe de la Comisión de Paz. Y Carlos Lleras Restrepo le pidió al secretariado una reunión. Y el secretariado decidió mandar al joven Rodrigo Londoño de la Uribe, que estaba a Bogotá. Aquí en la Sociedad de Amigos, Sociedad Económica de Amigos del País, llegó Timochenko de corbata, se presentó como delegado del secretariado de las FARC. Enseguida Carlos Lleras Restrepo lo recibió y hablaron durante 2 horas. Y el contenido de esa conversación, contada por Timochenko, aparece en el libro. Fue su primera misión de paz, que fracasó con la renuncia de Lleras y con todo lo que usted sabe que ocurrió con el Estatuto de Seguridad de Turbay. Otra revelación que hace Timochenko tiene que ver con la muerte de Alfonso Cano. Algunas verdades que tiene la guerrilla de lo que pasó con Alfonso Cano y lo que significó la muerte de Cano en el marco del proceso de paz. Y hace unas revelaciones también sobre quién era Marulanda, quién era Jacobo Arenas, quién era el Mono Jojoy, su relación y su reunión con Fidel Castro, que todavía no se conoció y ahora aparece en el libro. Y qué piensa él como jefe de las FARC, de la izquierda democrática, de Petro, por ejemplo, o de Jorge Enrique Robledo. Entonces se acerca a eso que él llama el gobierno de transición y que algunos cuestionan, pero que marca una idea de qué va a pasar con las FARC ahora que dejen las armas y se vuelvan partido político, dónde van a estar, en qué sector, va a ser una izquierda sectaria de la vieja izquierda o va a ser una izquierda nueva, de nuevas ciudadanías, con nuevas agendas. Es una gran incógnita todavía porque no ha ocurrido el Congreso constitutivo de ese partido. El país conoció el rostro de Timochenko, de Rodrigo Londoño, y consecuentemente en este proceso de paz lo oyó muchas veces hablar en los medios masivos de comunicación. Y en algunos momentos, como al finalizar ya el proceso de paz, se conocieron sus discursos, se conoció su lenguaje. Yo asimilo ese lenguaje un poco al lenguaje grecolatino. Greco-caldense, greco-quimbaya, grecolatino. Tiene esas raíces, indudablemente. ¿Están allí también sus lecturas? ¿Cuáles? Bueno, él tiene esa forma de hablar muy propia de los caldenses, del viejo Caldas, digamos. Pero también cierta grandielocuencia de esa época que quedó como de los caudillos, ¿no? Muy de Gaitán también. Pero los discursos de él son diferenciados. El discurso cuando murió
Marulanda Vélez fue un discurso de guerra, se le nota el rostro de la guerra. El discurso en la firma de la paz es otro. Y ese es el cambio sustancial de un hombre que tomó la decisión de dejar las armas, que no es fácil. 40 años empuñando un arma y de pronto no más. 40 años en una guerrilla que se disuelve, que deja de ser guerrilla. Seguramente a muchos colombianos no les gusta Timochenko. Sí. Es más, dentro de mi familia, que tenemos una historia ahí contada de los enfrentamientos de mi papá con Marulanda, que fueron enfrentamientos armados, porque mi papá estaba del bando conservador y Marulanda del liberal, y mi papá fue herido. Nosotros que hemos vivido todos esos odios de las violencias, pues claro que tenemos una prevención, pero es la gente que está dejando las armas. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos en la guerra o abrimos un camino para la paz? Ahora que venía me decían que en el hospital militar la estadística es 0 militares heridos por acciones de las FARC en los últimos 6 meses. Antes quedaban algunos, ya no hay acciones militares de las FARC. Creo que eso es lo que quería el país, que se acabara esa bendita guerra para ver si nos ponemos a pensar en un país distinto, que es el mensaje final que deja este libro. Hay un documento estremecedor, una carta de la esposa de un alto oficial hablando de esa ausencia de heridos allí en el que fue siempre el centro de receptáculo de todos estas víctimas de la guerra. Pues me parece que el país debe pensarlo en esa dirección. Por supuesto que hay personas, yo lo respeto, pero no comprendo, que quieren que siga la guerra, que quieren el reguero de muertos. Pues no, se acabó una guerrilla, ojalá se acabe esa guerra, ojalá el ELN entre dentro de esta lógica y ojalá el país pueda superar por fin este conflicto que usted y yo hemos vivido durante tantos años. Nosotros venimos de una región que es muy dura, que ha producido muchos guerrilleros y mucha violencia. Eso hay que acabarlo para que la próxima generación pueda vivir en paz. ¿Usted es optimista? ¿Cree que se superarán todas estas dificultades? ¿O por el contrario cree que frente a la expectativa de unas nuevas elecciones generales, parece que hay unas fuerzas opositoras de este proceso de paz que se podría pensar que se están consolidando? Yo no soy optimista, pero creo que hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores. Me parece que no es fácil. Hay muchos factores que están interviniendo para sabotear la implementación. La implementación no avanza, apenas si llegamos a un 8% de todos los compromisos en 150 días. La corrupción puede ser más letal que el paramilitarismo y el paramilitarismo es muy peligroso porque están empezando a matar a los guerrilleros y a sus familiares. Eso no ayuda a construir eso que llaman paz sostenible y duradera. Y eso va a depender de la gente, porque si finalmente la gente quiere que este proceso se consolide, pues vamos a tener que hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Si no, puede ser que Timochenko no sea el último guerrillero. Ojalá que esa afirmación sea cierta, como lo dice al final un campesino, que dice que él no cree mucho, pero que ojalá se convierta en realidad eso de que Timochenko era el último guerrillero. Bueno, Jorge Rojas Rodríguez aquí en Congreso y Sociedad, hablándonos sobre su libro, Timochenko, el último guerrillero, su testimonio vital, la vida que compartió con él en los albores de su juventud. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para unas reflexiones a nuestro segmento final. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Una de las funciones principales y más reconfortantes de la Armada Nacional
es salvar vidas en el mar. Con entereza y valor, efectuamos rescates en alta mar. Asimismo, se realiza desminados humanitarios. Además, atendemos desastres naturales y con equipos altamente capacitados devolvemos la estabilidad a lugares afectados. En la Armada Nacional, la valentía y eficiencia resumen nuestro trabajo de asistencia humanitaria. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Empezamos al Congreso y Sociedad con Jorge Rojas Rodríguez, autor del libro Timochenko, el último guerrillero. Esta es una apología de la paz. Es Timochenko un firme abanderado de la paz. Un momento muy crítico fue la muerte de Alfonso Cano y Timochenko, que era el jefe supremo de las FARC en ese momento, escogió seguir por el camino del diálogo para llegar a la firma final del acuerdo. Hay dos revelaciones. La primera es que Marulanda llamó un día a Timochenko en la Uribe y le dijo, Marulanda también es del Quindío, ¿no? Génova. De Génova. Y le dijo a Timochenko, esta oligarquía colombiana es muy inteligente, pero aquí en la Uribe se equivocó, porque si nos coge la caña de la paz, nosotros no hubiéramos seguido la guerra. Y eso fue una reflexión sobre la cual Timochenko tomó una decisión cuando estaban en el momento crítico de si seguían o no el proceso. Marulanda también le había dicho a Timochenko que entre más dure la confrontación, más heridas vamos a tener y más difícil va a ser sanar esta sociedad. Y esa fue la frase que usó Timochenko para decirle a la tropa, las FARC no van más a la guerra no volvemos, que es su frase que está puesta en el libro, y fue la decisión que tomó una noche cuando la situación estaba muy tensa, los ánimos muy caldeados, porque habían matado al jefe de las FARC y ellos pensaban que lo mejor era continuar la guerra. Y esa era una decisión muy difícil, porque a veces pareciera que no, pero es más revolucionario hoy hacer la paz que hacer la guerra. 52 años de lucha con unas ideas de justicia social, de transformación del país, ¿fueron estériles finalmente o con este proceso de paz se abre el camino a una nueva sociedad? Pues yo personalmente, que nunca me fui a la guerra, me pregunto tanto dolor para qué ha servido, de lado y lado, porque del lado del establecimiento y del Estado no se han abierto las compuertas de la democracia y en cambio sí todos los fenómenos de violencia y de represión han sido reiterativos, falsos positivos, estado de sitio, seguridad nacional, pero del lado de la guerrilla también, porque fueron muchos años combatiendo y con muchos errores y con muchas violaciones de los derechos del derecho internacional humanitario. Y si la lucha armada fue para democratizar la tierra, no funcionó. Si la lucha armada fue para democratizar el país, no funcionó. Esperemos que ahora, en este cambio, permita que el país abra las vías de la democracia, una democracia profunda, redistributiva en términos económicos y respetuosa de todas las opiniones en términos políticos. Ojalá esa sea la perspectiva del país con este proceso. Los acuerdos de este proceso de paz de cumplirse nos llevarían gradualmente hacia una transformación de la sociedad? Esa es una excelente pregunta porque los acuerdos no nos llevan a ningún socialismo del siglo XXI ni ningún castrochavismo. Lo que hacen las FARC y el gobierno es modernizar este Estado, acabar una guerra, permitir unos canales de democracia, nada distinto a lo que ha pasado en otros países de América Latina. Entonces, no fue que se firmó un acuerdo para hacer una revolución por contrato, se firmó un acuerdo para sacar al país de una guerra y modernizarlo en el marco de una democracia y de una economía de mercado que todavía existe. Eso es lo que logra el acuerdo, por eso la agenda va mucho más allá que el acuerdo de paz. Por eso las nuevas ciudadanías y ojalá una nueva izquierda puedan contribuir a una agenda distinta a la de Venezuela, de la economía fósil basada en el petróleo que no funcionó, y que también es la colombiana, el mismo modelo económico,
pero también de una democracia restringida que ya no tiene más cabida en la historia reciente de este país si queremos entrar al siglo XXI. Se dijo miles de veces durante este proceso que la firma del acuerdo implicaba la iniciación de la construcción de la paz. ¿Estamos viviendo en este posconflicto la aclimatación de un clima o de una cultura para la paz? Todavía no. Mire que publicar este libro ha generado muchos odios, no porque lo hayan leído, sino porque cómo se le ocurre. A mí me dijeron en un restaurante una persona muy importante del país que me vio con algunas de las personas con las cuales trabajé el libro, me dijo, pero ¿cómo se le ocurre a alguien escribir un libro sobre Timoshenko? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no contar esa historia? Tomando distancias como quiera, pero hay que reflejar esta historia para que podamos conocer todas las verdades y hacer todas las críticas. Y eso es lo que hemos intentado hacer a partir del libro. Entonces hay mucho odio, hay mucha intolerancia, pero a mí me preocupa es que el posconflicto pareciera que deriva en la irrupción de violencias rurales nuevas, porque salen las FARC y están copando otros grupos armados que están muy asociados al narcotráfico. Entonces me asusta que mientras en El Salvador fueron las nuevas violencias urbanas, en Colombia el posconflicto podría derivar en esas formas de violencia rural, y ese es el gran reto del Estado, en el cual interviene el gobierno de Estados Unidos y en el cual la sociedad tiene que prepararse para consolidar, si queremos de verdad la paz, a partir de resolver el tema de los cultivos de uso ilícito y el problema de la tierra, que todavía no está resuelto, ni siquiera como quisiéramos nosotros, está resuelto en esos acuerdos de paz firmados. Por su naturaleza optimista, ¿usted cree que se podrá lograr un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional? Yo creo que la reunión que empieza esta semana en La Habana entre el ELN y las FARC va a ser una reunión determinante para que estas dos guerrillas históricas puedan hacer avanzar el país en función de la construcción de la paz. Sin el ELN la paz no es completa. Yo aspiro que se logre la incorporación del ELN a este proceso y ojalá también a esos reductos que todavía quedan del EPL para ver si nos concentramos en el país a resolver este tema de las bandas criminales y podemos salir de esta violencia, que es lo que en realidad esperamos todos los colombianos. Jorge Rojas, consagrado periodista, militante de izquierda y defensor de los derechos humanos, estuvo aquí en Congreso y Sociedad para hablarnos de su libro Timoshenko, el último guerrillero. Muchas gracias por su presencia en este programa, Jorge. Muchas gracias, Néstor. Me alegra mucho estar aquí con ustedes. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.